Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, ¿cómo están? Déjenlo en los comentarios. Vamos con la información porque van cayendo los defraudadores fiscales, aquellos empresarios que se enriquecieron de la noche a la mañana, que fueron privilegiados con contratos millonarios, adjudicaciones directas por el influyentismo, como pago, gratificación, por financiar las campañas electorales, por ser los prestanombres de los funcionarios. Cae un pez gordo, una rata de cuello blanco vinculado a Marta Sagún, a la familia Fox, que por muchos años burló a la justicia por el influyentismo y el poder de Marta Sagún, y que si le rascamos a la cloaca de corrupción llegamos hasta las órdenes de aprehensión en los Estados Unidos en contra de uno de los hijos de Marta Sagún y los nexos con Genaro García Luna. Cae por defraudar al fisco, por defraudar a los empresarios, a los trabajadores y violar las leyes financieras. De eso vamos a estar hablando, quédate conmigo y acá está la información. Para que después el señor Fox no señale que no tiene dinero cuando era el rey del huachicol, cuando su familia y no él controlaban la silla presidencial, cuando Marta Sagún se encargaba de las negociaciones con los empresarios, cuando sus hijos controlaban las aduanas y los puertos y eran los que tenían los negocios, los nexos con los grupos del crimen. Por eso ahora quieren invertir en el tema, en el negocio de la plantita verde. ¿Quién cae? El empresario preferido de Marta Sagún, dueño mayoritario de la empresa Oceanografía, que le brindaba servicios a Pemex, le vendía buques, le hacía mantenimiento y ojo, esta empresa solo tenía contratos con Pemex, o sea que todo el enriquecimiento venía de las arcas públicas. Los vienen persiguiendo la justicia desde el 2014 por defraudar al fisco, por no pagar sus impuestos debidos, pero ojo, también tienen carpetas de investigación por empresas privadas porque defraudó a Banamex. Y de aquí viene lo interesante. Iniciaron las investigaciones incómodas a la familia Fox a raíz de que este empresario defraudó a Banamex. ¿Cómo lo hizo? Pidiendo créditos millonarios, garantizando la deuda con supuestos contratos que tenía con Pemex, con dinero que le debía el gobierno federal. Se robó $500 millones. De aquí que se empezara a destapar las decenas de contratos que tenía con el gobierno federal y el cómo los consiguió. La investigación develó una posible red de tráfico de influencias. Según investigaciones, la compañía forma parte de una red de complicidad entre funcionarios y exfuncionarios de cuño panista con empresarios. De 1999 a 2013, Oceanografía obtuvo al menos 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales de Pemex, cuyos contratos superaron los 31,000 millones de pesos para proveer servicios de obra pública a la paraestatal y su subsidiaria Pemex Explotación y Producción. Los contratos que se le concedieron a la empresa en esos años eran específicamente para realizar trabajos de mantenimiento, inspección, flete, transportación, alimentación, hospedaje y rehabilitación de pozos. Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaban de Pemex. El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por $585 millones. La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación con el gobierno mexicano, luego de que Pemex encontró en su revisión interna irregularidades en los contratos con la firma. Esto sí es conflicto de intereses, tráfico de influencia, porque Marta Sagún y sus hijos metieron su cuchara para que le dieran los contratos, que incluso el empresario se reunía con ellos en la casa que se construyeron en Los Pinos, misma casa que utilizaron para desviar millones de pesos. Y de eso no habla Carlos Loret, anda enfrascado con la prima de Andrés Manuel cuando se comprobó su inocencia, cuando los contratos los tenía de los sexenios pasados y cuando se entera el presidente los manda a cancelar. Ojalá sí hubieran actuado los expresidentes. ¿Por qué afecta al gobierno federal? Porque falsificaron documentos, falsificaron contratos para adquirir estos grandes créditos con Banamex, además de que defraudaron al Seguro Social porque nunca pagaron las cuotas correspondientes. Y aquí tengo la información. Es Armando Omar Osuna, el empresario que defraudó al fisco por aproximadamente 150 millones de pesos, porque todas las ganancias se las clavó. La Procuraduría Fiscal de la Federación logró vincular a proceso al empresario por el delito de defraudación fiscal equiparada. Había declarado ingresos acumulados por un monto total de 68 millones de pesos. Sin embargo, se indica en la acusación que sus ingresos fueron de
395 millones de pesos. La defensa de Yáñez argumenta que los depósitos detectados en sus cuentas eran debido a préstamos de oceanografía, además que recibía pagos por concepto de sueldos y salarios por parte de Soluciones Dinámicas para la Competitividad, y que lógicamente nunca logró comprobar. El que vemos en la pantalla es el empresario Osuna, y cuál era el vínculo que tenía con Marta Sahagún vamos a escuchar. Que el gobierno de la Cuarta Transformación le está dando su exorcismo a Pemex, no estaría nada mal que se revivan la investigación de los nexos de la controvertida empresa Oceanografía con Marta Fox y sus hijos Manuel y Jorge Briviesca. Para nadie es un secreto que la primera dama del foxismo fue la mayor traficante de influencias durante el fallido sexenio del cambio. Era la jefa, como la bautizó en su exitoso libro la periodista argentina Olga Warnat. Por su famosa cabaña acogedora dentro de Los Pinos, desfilaban todos los días políticos, empresarios, contratistas y líderes sindicales para comprar y vender favores a la esposa de Vicente Fox. Sin exagerar, podríamos decir que el poder de la oficina presidencial se opacaba frente a todos los arreglos que se pactaban en lo oscurito de aquella cabaña acogedora. Uno de los personajes favoritos de la señora Marta, como se le conocía a la dueña del poder, fue Amado Yáñez, el dueño de Oceanografía. La naviera era una empresa creada el 27 de enero de 1980 por Amado y Darío Yáñez Correa. Hizo sus primeros trabajos para Pemex en 1996, pero eran menores, sin mayor pena ni gloria. Sus finanzas eran tan precarias que al arrancar el sexenio de Fox, en abril del 2000, se le presentó una solicitud de embargo por parte del SAT. No podía pagar un adeudo de 21 millones de pesos. Algo sucedió que el 20 de abril del 2001 vino de arriba la orden de cancelar el embargo. Esos son los empresarios que en su momento el Preanato presumía, los llamaba exitosos, y cómo no lo iban a hacer si se hacían ricos de la noche a la mañana con nuestro dinero que tenía que ser invertido en los más necesitados. Y ojo que eso es lo que extraña el Preanato, por eso quieren ganarle en el 2021 al presidente Andrés Manuel, por eso andan de ridículos haciendo su tumor y el fiasco que fue Vicente Fox, que se aprovechó de una sociedad que deseaba un cambio y que salimos perdiendo por el engendro de sus hijastros y la ratota que tenía a su lado Marta Sahagún. 3 comisiones legislativas fracasaron en su afán de castigar a los Briviesca. Imagínense los señalamientos para que la Cámara de Diputados hiciera una comisión específica para investigar los delitos que se les imputaban: tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, dudoso origen de recurso económico y lucro indebido para sus empresas por su vínculo familiar con Marta Sahagún. Son parte de los señalamientos que 3 comisiones de investigación de la Cámara de Diputados hicieron entre 2005 y 2009. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que cayera este empresario? Tiene que entrar un gobierno diferente a Andrés Manuel para hacer la diferencia. Olvídense de que se realizaran las investigaciones con el PRI y el PAN. Incluso uno de los hijastros ya tiene una orden de aprehensión en los Estados Unidos por fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento. Y uno de ellos aceptó haber metido su cuchara, hablado por los empresarios para conseguirles los contratos con el gobierno federal. Estos temas se tienen que poner a discusión con el presidente para que les inicien carpetas de investigación, que les busquen por debajo del agua los delitos que no les han prescrito y así enjuiciarlos, porque es un tema de darle justicia a todo el pueblo mexicano. Ahora, vean los señalamientos y cómo se reveló por ellos mismos que tenían corrupción y que le conseguían los contratos y los vendían, obviamente recibían sobornos. Le otorgó 54 contratos por más de 5,000 millones de pesos a la naviera, que pagó las pactadas comisiones a los hijos y al hermano de la señora Fox. Manuel Briviesca mismo se declaró confeso en una entrevista que le otorgó al periodista Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. ¿Tú y tus hermanos negociaron en Pemex que otorgara contratos a empresas privadas?, preguntó entonces Vadillo. Y el hijo de la primera dama respondió: te debo decir que sí. Mi hermano Jorge y mi tío Guillermo llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que nada tiene de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para este contrato, $160 millones.
El escándalo fue tan descomunal que en el 2005, un año antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, la Cámara de Diputados integró una comisión especial para el caso Oceanografía. Los legisladores concluyeron que Manuel y Jorge Briviesca y su tío Guillermo Sagún gestionaban ante la dirección de Pemex, cuyo titular era Raúl Muñoz, que la paraestatal le adjudicó contratos a Oceanografía, propiedad del empresario Amado Yáñez, a cambio de comisiones. Pero las presiones políticas y las transacciones de favores hacia el interior del Palacio Legislativo obligaron a darle carpetazo al caso en marzo del 2006, a unos meses de la elección presidencial que llevaría al poder a Felipe Calderón. Ni el PAN ni el PRI querían escándalos que le dieran combustible al discurso anticorrupción del candidato perredista Andrés Manuel López Obrador. Con el nuevo sexenio se prolongaron los contratos para Oceanografía y las comisiones para los hermanos Briviesca y el tío Sagún. Después de todo, había que pagarle a Oceanografía el favor de haber sido un financiador clave para la campaña presidencial de Felipe Calderón. No fue difícil que con tantos miles de millones en contratos de Pemex durante 10 años del panismo, Amado Yáñez pudiera transitar el sexenio de Enrique Peña Nieto aceitando el tráfico de favores en la torre de Pemex, hasta que el cuento de hadas se topó con los caprichos de Emilio Lozoya Austin, quien en medio del escándalo de los préstamos de Citibanamex acabó por presionar a Amado Yáñez para ceder Oceanografía a otros interesados más afines al sexenio peñista. Lo demás es historia. Aparecerá el caso Oceanografía. Ahí tienen, familia, con todo eso estamos luchando años y años de corrupción que quiere volverse a incrustar, que tenemos que unirnos, apoyar al presidente porque se vienen las elecciones del 2021, se van a unir todos los partidos, todos los malos gobiernos y tenemos que estar trucha para defender lo que tanto nos ha costado. Y hago también un llamado al fiscal general de la República para que dé a conocer los avances en todos los procesos que se tienen en contra de estos corruptos y que inicie investigaciones en contra de todos los expresidentes y exfuncionarios que nos robaron, que nos defraudaron, porque es un tema de justicia para darnos a los mexicanos. Y bueno, familia, pues ahí está la información. ¿Qué te pareció? Si te gustó, regálame tu like, suscríbete al canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.